Bien. La otra variable que vamos a tener, bueno, va a ser la tasa de crecimiento del país, la tasa de crecimiento, sí, la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar, ¿se acuerdan que era lo que tenía? Y sobre Y, ¿no? Es la participación de la inversión real, ¿no? ¿Cuánto se invierte? Y school es la variable que teníamos sobre educación, ¿no? Que se acuerdan que la medía con cuántas personas estaban, o sea, la tasa de matriculación podría ser en las escuelas secundarias, eh, y eso lo aplicaba ¿cómo se llama? A los trabajadores, al sector en edad de trabajar. Bien. Ustedes, si bien no han trabajado mucho con datos, ¿no? Quizás algunos, esperen que me acomodo los auriculares. Algunos más, otros menos. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer cuando les llegan los datos? Los abren, Ver la principal. parte de estadística descriptiva, digamos, un summarize. Perfecto. Digamos, cuántas observaciones tenemos, digamos, la media, mediana, los estándar, bueno, todo lo que trae, digamos, la salida de Summarize, ¿no? En Stata, ¿no? Perfecto. Hablando de Stata, digamos. Sí, sí, esta es una base chica. O sea, si ya la abrieron, pueden ver que es una base bastante chica, ¿no? Vamos a hacer, primero si quieren, o sea, un análisis en Excel. Después les muestro un poquito en Power BI, el análisis va a ser redundante porque vamos a analizar lo mismo, simplemente para que vean un poco algún movimiento en la herramienta. Pero bien, les voy a compartir entonces los datos, ¿no? Ahí están viendo ¿no? Ahí están viendo la tabla con los datos, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Yo lo primero que hice, los datos no vienen así, ¿no? Los datos vienen sin formato de tabla. Yo lo primero que hice, marqué todo y fui, ¿no? Insertar. Esto es porque para que esto tenga formato de tabla, entonces vine acá, insertar, bueno, yo justo ya lo tengo como tabla, lo puse como una tabla. Los NA que tenía, agarré, filtré, ¿no? Ahora los tengo vacíos, pero entré a cada uno más o menos para verlo. Las que están vacías son las que yo saqué, ¿no? Estos eran NA, entonces yo directamente los saqué para que el software acá vamos así. ¿Para qué hice eso? Para que el software me considere que toda esta columna son números. Si ustedes tienen algunas letras, el Excel por ahí no te considera que esa columna, todo lo que hay en esa columna es número, o si haces algo, por ahí te tira un error. Entonces lo saqué. Pero bueno, o sea, traerla a un Excel, a veces el Excel tiene la ventaja de que es muy visual, ¿no? Ahí escuché como mi propio eco. Entonces, lo primero que hago es, siempre me la traigo acá a Excel. Veo que tenemos 121 países, ¿no? La primera es el encabezado. Y después una cosa que hago, yo que me parece muy útil, es lo siguiente. Marco todo y en inicio, no sé si conocen esta aplicación del Excel, la que es analizar datos. Si no la tienen, busquen después, ¿no? No ahora. Excel, analizar datos, cómo hacer para que aparezca, lo tienen que activar en su Excel, ¿no? Es muy, muy útil. Les muestro. Se va a ver un poco chico porque no tengo acá.
¿Qué es lo que hace? El Excel lo piensa solo y te tira un montón de, miren, más de 33 resultados. Estos son, ya nos tira 35 gráficos distintos con combinaciones de las variables para que las veamos, ¿no? Algunas son útiles y otras no. Por ejemplo, este primer gráfico en el que nos tira, tenemos en el eje X los países y en el eje Y la inversión. O sea, claramente no tendría que ser un gráfico de línea, ¿no? Eso no importa, pero nos tira más o menos cuáles son las dimensiones. Acá lo que podemos ver es cuáles son los rangos de inversión para cada uno de los países, ¿no? El orden obviamente no tiene ni importancia ahí. Perfecto. O sea, más o menos el rango va entre 37 y 0,4, ¿no? Podemos decir con una mayor densidad en el 20, más o menos. Para eso nos sirve. Esta segunda, si ustedes quieren, ¿no? Pueden hacer así y automáticamente les pone el gráfico acá, ¿no? Y ustedes pueden ir viendo país por país cuál es el grado de inversión que tiene. Yo, Carlos, perdón, Sí, no encuentro la opción de analizar datos. Estoy en perfecto, inicio y no lo encuentro. Fui a datos también y tampoco lo encontré. No sé si es perfecto. por la versión de Excel. ¿Qué versión de Excel tenés? No, la última, creo que es versión 2016 o la de 360, algo así. La tenés, el 365 este. Ese 365, perdón. Mira, es el Sí. mismo que tengo yo, lo que tenés que hacer es activarlo eso. Ah, ok. Después pon en Google No, Excel, listo, sí, sí, sí. Excel Sí, sí, analizar ya datos entré. y te va a aparecer. A mí me parece súper útil, chicos. Sí, no lo conocía. Está muy bueno. De hecho, después les voy a mostrar un poquito más. Tira regresiones, tira varias cosas, si uno elige. Entonces, bueno, Profesor, sí, disculpe, y esto todavía, o sea, es Excel, no es Power BI, ¿no? esto es Excel. Ok. En realidad estas son, viste que Excel y Power BI son las dos de Microsoft. Excel Ah, va claro. incorporando muchas cosas de Power BI. Ok, ok. De hecho, Gracias. eh, nada, Claro, esto, de ahí justamente me había confundido, digamos. bien, Pero claro, me dice que es Excel. Gracias. bien. Pero bueno, yo porque Excel, todos manejamos Excel, ¿no? Sin duda, y me parece que es súper útil. Bueno, acá nos pone otra, miren esto, nos cruza la tasa de crecimiento de los países, ¿no? Acá, y abajo la tasa de crecimiento. Hay un país, Chad, fíjense la tasa que tiene. Listo, ahí tenemos un outlier muy grande. Chad, vamos a Chad. Chad, claro, tiene una tasa de negativa de 0,9, que si se fijan, es la más chica, ¿no? Después más o menos están todas mucho más grandes. Entonces, después lo vamos a analizar más en detalle, pero esto puede ser un outlier o no, ¿no? Puede ser algo que nos ensucie la muestra, es un poco raro, ¿no? Son, este, esto que estamos haciendo es lo que yo llamo conociendo los datos, nada más. Después ustedes hacen lo que tienen que hacer, pero ya tienen una idea, ¿no? Cuando se empieza a dar resultados, bueno, hay uno que, baja, que tiene una tasa de crecimiento muy bajo. Y miren este gráfico que sigue. Tenemos por países el valor del ingreso en 1960. Miren Kuwait. Guarda con Kuwait, ¿no? Guarda con Kuwait que nos puede ensuciar cualquier muestra, ¿no? Acuérdense también, bueno, Kuwait, después vamos a ver si es de los petroleros o no. Acuérdense que los autores lo que hacían era sacar a a los países petroleros, ¿no? Entonces, a ver si encontramos acá Kuwait. Vamos a filtrar la cámara.
HIJK, acá. Kuwait. ¿Se acuerdan cuál era la variable si era petrolero o no? Era la variable N, ¿no? Con 1, si la producción de petróleo no era dominante. Y 0, si lo era. Acá lo que tenemos es que en Kuwait es 0. O sea, en la muestra de los autores, Kuwait no va a estar tenido en cuenta, porque tenía los países no petroleros, ¿no? ¿Me siguen con eso? Contésteme un sí y un no, porque si no, no sé si me escuchan. ¿Lo podría, por Sí, favor, te seguimos. repetir otra vez? Acá tenemos este gráfico que nos hace, que nos cruza, donde tenemos el producto de los países en el eje X y en el eje vertical los países. Y tenemos Kuwait con un valor enorme, ¿no? Claramente, en cualquier cosa que hagamos, Kuwait nos va a alterar un montón los resultados, ¿no? Claro, Bueno, va a meter ruido, digamos. claro, es muy, muy grande. Entonces, Vos eso, decís que debe ser uno de estos países petroleros. exactamente. Entonces les digo, bueno, vamos a ver acá Kuwait, en el Excel, ¿no? Filtramos, vamos acá, Kuwait, tiene en la variable 0, n, un 0. ¿Se acuerdan qué era eso? La variable n era una variable que tenía 1, obviamente si los datos estaban disponibles, y el país era no petrolero. 0 si era petrolero. Kuwait es un país petrolero. O sea, quiere decir que los autores a Kuwait no lo tuvieron en cuenta en la... O sea, tenían la información y no lo tuvieron en cuenta para su análisis. ¿Mm? Ok, Bien. ok, gracias. Pero bueno, estos grafiquitos que nos tira automáticamente el Excel, es fantástico. Bueno, acá lo que tenemos es, por ejemplo, un gráfico de torta con qué países tienen 1, ¿no? Y fíjense, o sea, dice, bueno, representa la mayoría de la sección. Este gráfico básicamente no importa mucho, pero este, por ejemplo, acá tenemos en el eje, es un, ¿cómo se llama? Como un histograma, ¿no? Donde nos pone la frecuencia de la tasa de crecimiento. Fíjense que la tasa de crecimiento, bueno, tenemos algunos países por acá, la mayor frecuencia se da en este valor de acá, ¿no? Si este gráfico nos parece útil, lo podemos insertar y analizar, pero bueno, tiene un comportamiento bastante normal, ¿no? Podemos decir. Acá tenemos, por ejemplo, miren este gráfico, ¿saben quién es este? Kuwait. ¿No? Tenemos un valor atípico muy grande, ¿no? Si tenemos esta nube de puntos, por ejemplo, entre, bueno, esta es la población, el crecimiento de la población y el ingreso en 1960. Acá tenemos el ingreso en 1960 y el ingreso en 1985, ¿no? Fíjense, obviamente, que o sea, el ingreso en 1960 con el de 1985 tiene una correlación bastante grande, pero este punto siempre nos altera todo, Kuwait. Bueno, acá otros gráficos. Acá tenemos, por ejemplo, la frecuencia del crecimiento de la población, ¿no? Acá tenemos la relación entre el ingreso en 1960 y la inversión, ¿no? Para cualquier cosa que hagamos, siempre Kuwait, ¿no? Yo les pongo acá Kuwait, porque ya tenemos el ingreso en 1960, más de 70.000 es Kuwait, ¿no? O sea, no se ensucia cualquier muestra. Bueno, tenemos un montón, otra nube de puntos con distintos cruces. Bueno, a mí me parece súper útil analizar los datos así. Fíjense acá lo que tenemos es el ingreso de crecimiento, la tasa de crecimiento del producto y la inversión.
Este es interesante, ¿eh? Y dice que forman un clúster con valores atípicos, ¿no? Hay algunos valores atípicos, que son estos que tenemos marcados acá. Después tendríamos que analizar un poco qué países podrían ser estos, ¿no? En realidad son los de inversión más alta, por ejemplo, estos dos de acá. Entonces podemos ir acá y ver, a ver, cuáles son los dos de inversión más alta. Esto, para ir sacándonos dudas, esto también lo podemos hacer en Stata. Japón y Finlandia son dos países que tienen muchísima inversión, o qué casualidad, ¿no? Países más desarrollados con más inversión. Bueno, nada, son cosas lindas para ir analizando, o interesantes, me parece. Acá lo que tienen es otro gráfico. Son un montón, ¿no? O sea, les dije, nos tira 35 gráficos distintos para que ustedes vayan familiarizándose con, ¿cómo se llama? Con los datos. Algunos inútiles, como este, por ejemplo, donde nos cruza la variable O, que era si los países eran OSD, ¿cómo se llama? La de crecimiento, ¿no? Pero otros sí mucho más útiles, como estas nubes de punto, donde nos tira el ingreso en 1960 y la variable de escolarización, ¿no? Acá tenemos otra vez un ingreso atípico. Si sacásemos este de acá, la verdad podemos sacar muchas conclusiones sobre estos datos. Acá es más difícil filtrarlos, pero ahora después les voy a mostrar en Power BI que es mucho más fácil eso. ¿Mm? Mm. Bueno, la frecuencia de la inversión. Parece que el producto en 1985 y la población, bueno, forman un clúster. ¿Saben lo que es un clúster? Consulta. Hola. Implica, No, digamos, yo no sé. Bien. ¿Qué es la clusterización? La clusterización básicamente es cuando nosotros, esto es al margen, ¿no?, de la materia, pero tiene que ver con los datos. A veces lo que hacemos es, tenemos, por ejemplo, les voy a poner un caso como las provincias. Tenemos las provincias, ¿no? Y tenemos que sacar, bueno, cuáles tienen perfil de crecimiento parecido, ¿no? Entonces, las provincias tienen distintas características. Supongamos tres. Inversión, productoras de petróleo, nivel educativo y población, ¿no? O ingreso per cápita. Entonces, con esas cuatro características, vamos a tener algunas provincias que son similares respecto de otras. La clusterización o el análisis de clúster lo que hace es, me agrupa provincias con características similares. Entonces, en un clúster, o sea, supongamos que yo lo que hago es, las 24 provincias las divido en 3 clústeres. No necesariamente los 3 clústeres van a tener la misma cantidad de provincias, sino que lo que quizás me genera un clúster con 12 provincias, otro clúster con 8 y otro clúster con 4. Quizás en el clúster con 8 provincias tengo las que son productoras de petróleo, en el clúster que tiene una estructura productiva mucho más parecida, en el clúster de 4 provincias quizás tengo las 4 del NEA, que son las 4 provincias más pobres, y después en el resto tenés las otras provincias, ¿no? Como características similares. La clusterización básicamente lo que hace es agrupar según características similares, con una metodología, ¿no? Que lo que hace es ir agrupando por cercanías en las características, ¿no? Eso es algo interesante para que después googleen y traten de ver un poco de qué se trata, ¿no? No es el objetivo acá. Pero bueno, esa es más o menos la idea de clúster. La clusterización lo que hace básicamente es nos agrupa la variable que estamos analizando, acá en este caso los países, por características parecidas. Bien, eso es más de estadística o econometría, pero el análisis de clúster es algo muy, muy interesante.
Bien, siguiendo un poco con el análisis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la Profesor, frecuencia. Sí, disculpe, la clusterización anterior la hizo según Excel, ¿no? La hizo según, digamos, según la variable crecimiento, ¿no? La que claro, dio después, acá la Excel anterior. te lo clusteriza. ¿Dónde era? Dice, bueno, todas estas son parecidas y esta muy distinta. Es obvio, ¿no? Ah, ok, ok. Eh, Está bien. Gracias. pero eso es lo que o sea, acá te está cruzando solo dos variables y te dice, bueno, todo este grupo son parecidas y esta es muy distinta. Con dos variables es muy fácil armarlo, ¿no? La Claro, clusterización. claro. Se vuelve más complejo cuando uno pone más variables para clusterizar. ¿Mm? Está bien, está bien. Gracias. Ujú. Bien. Profe, buen Sí, día. Te hago una consulta. sí. Una vez que ya tenés la tabla, que pones la parte de analizar datos, perdón, retroceder un poco, Ujú. eh, ¿ahí hay alguna opción? ¿Apretaste alguna opción para que te aparezca todos estos gráficos? No, Porque a mira, mí, por ejemplo, me sale para calcular cosas más específicas como el histograma, perfecto. la regresión, no es que me deja hacer como un mix, digamos. Consulta. ¿La marcaste todo como tabla? Sí. ¿Le sacaste los NA? Sí, a mí me Eh, pasó lo mismo. Porque mira, o sea, ponele que agarramos y hacemos una sola así, ¿no? Cierro acá. Ya, ya terminábamos, ¿no? Son distintos cruces. Esto está para que se pongan a mirarlo ustedes después. Pero volviendo a analizar datos, si yo elijo una sola columna. Esperen. No. ¿Cómo hacía para qué? Ay, esperen que me abrió en otro lado. Porque sí, porque vos podés elegir en personalizar sin interrupciones. No, acá. ¿Dónde estaba? Ay, a ver. Si no pone. Déjenme ver porque. Así como te aparece. Ahí te aparece, por ejemplo. No sé por qué no me deja ahora. A ver si. Lo tienen. La que estaba analizando lo tenía marcado como tabla, ¿no? Hola. sí, sí, perdón, sí, lo tengo como tabla. Y marcaste toda la tabla y te aparecía solo esto de Aprieto ahí a analizar datos y me saltan opciones de qué quiero calcular. No es que, por ejemplo, me pasa lo que te pasó a vos, que apretaste y directamente te tiró como distintos gráficos con distintas funciones. Sí, esto es de analizando ideas, y no me acuerdo ahora cómo hacía, porque vos te aparece, por ejemplo, la de correr una regresión, ¿no? Claro, exacto, me aparece para calcular de uno por uno, digamos. Mm. ¿Por qué no me está generando? Mm. Ah, quizás porque esto a veces se queda trabado con el.
con lo que analicé recién, ¿no? A ver, esperen que abro otro Excel. Por ejemplo, si lo tenemos así, y vamos a... Otra vez me tira todo de vuelta. Bueno, nada, son cosas que pasan a veces. No me acuerdo cómo hacer para poner que te dé estas opciones de directamente hacer lo que uno quiere, así como le aparece a la compañera, que en realidad también está buenísimo. O sea, ustedes pueden ir buscando distintas cosas o que haga directamente este análisis inteligente, que a veces no lo es tanto, ¿no? Pero bueno, ahora esto, por ejemplo, qué sé yo, antes de mostrarle, yo probé y me aparecía también la opción directamente como a la compañera, donde además, que les iba a querer mostrar también, que ahora no puedo, cómo hacer una regresión, ¿no? Podían hacer la regresión si querían acá en Excel. Pero bueno, la idea era que yo les quería mostrar para analizar los datos. No necesariamente los tienen que analizar y ver simplemente en Stata, sino que a veces otras herramientas también sirven. Les muestro un segundo en Power BI. Esto es Power BI, no sé si alguno por ahí está familiarizado, otro no. Por ejemplo, acá algo que podríamos hacer serían las nubes de puntos que nos llamaron la atención, ¿no? Nos llamó, por ejemplo, la Carlos, atención. perdón, todavía Sí. estamos viendo el Excel. Ah, bien. Quedó ahí en la pantalla. Ya, acá. Perfecto. Les muestro un segundo acá y ya los paso al grupo, porque si no se nos va a ir la clase en la parte de análisis, ¿no? Bien, yo ya tengo importada la base de datos, ¿no? Acá tienen la base de datos. Los NA los saqué para que me tome las variables como valores. Y el Power BI, la página donde más utilizamos las cosas es así. Entonces, funciona así, ¿no? Es una página, Power BI es una herramienta de Microsoft de visualización, donde sirve para analizar datos. Ahora les voy a mostrar algunas cositas bien sencillas, como por ejemplo, vamos a hacer un par de nubes de punto que recién nos llamaron la atención y nos gustaron. Podemos poner, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de gráficos para analizar y un montón de cuestiones. Vamos a hacer estos sencillos. Un gráfico que nos interesó, ¿no? Recién era, por ejemplo, el de el crecimiento del país y el ingreso en 1960. Acá hay que poner las variables no resumir, ¿no? O sea, nosotros podemos querer poner cómo queremos que aparezca y queremos que también no resumir para que nos muestre todo, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo tengo al revés. A mí, la verdad, me gustaría tener el ingreso acá y el otro que usábamos era, ¿no? Fíjense, esta es la nube de puntos, le podemos agregar una línea de tendencia, ¿no? La agregamos y tiene este modo, ¿no? El ingreso en 1960 y esto acá. En realidad acá tenemos un problema, fíjense que esto es Kuwait, básicamente.
Pero fíjense lo que podemos hacer. Podemos poner filtros a la página donde pongamos las variables. Acá vamos a poner en lista. ¿Se ve medio chico o lo pueden llegar a ver todo? Vamos a poner acá. Después, Si querés agrandarlo un poco más, sería mejor. sí, este es un problema para que tenemos Si no, acá. no hay problema. O sea, se ve, pero por ahí. No, esperen que les voy a poner acá ya. O sea, fuera o sea, no por una cuestión estética, ¿no? Pero si no, no terminan viendo bien. Mm, creo que eso, encabezado, título, fondo. Ahí, para que se note lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, en lugar de poner n, vamos a poner i. Y el otro filtro que también tenemos es, en lugar de poner i, ponemos o, ¿no? Ahora, otra variable, a ver, alguna que quieran cruzar. O sea, tenemos el ingreso en 1960. ¿Qué más? ¿Qué más les gustaría ver? En vez del ingreso en 1960, con la inversión vamos a ver, por ejemplo, Inversión y crecimiento. inversión. Perfecto. Vemos inversión. Hay que poner, no resumir acá. No puse, perdón. La inversión era... Profe, disculpe, ¿cuál sería la diferencia con poner no resumir y dejarlo, digamos? Como, pues no llego, Te justo lo lo toma cambié como así. variable, mirá, ahora está con suma, y ahí lo tenés como no resumir. Si no, lo que te hace es te suma para cada una. O sea, no resumir es que te ponga los valores como vienen. Si no, lo que te puede hacer la aplicación es que es como si fuese que te pone un promedio, en realidad puede ser que esté tildada cualquiera de estas, pero si no, tiene la suma para cada una de las observaciones, las cosas que ve, ¿no? Entonces, eso te altera un poco los valores. Por eso. Claro, el no resumir es como como nos muestra Stata, digamos. Claro, exactamente, como te muestra Stata automáticamente. Porque acá la aplicación tiende a sumártelos. ¿Sí, no? ¿Alguna otra que les gustaría ver? Por Y ejemplo, relacionar el ingreso del 60 con la escuela, se me ocurre. ingreso. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, un poco más de la tasa de crecimiento, la escuela con la tasa de crecimiento, ¿no? Ahí. Está bien. Otro más que por ahí nos puede interesar. Y bueno, y el último que nos queda ver es población, ¿no? Esto básicamente es las 4 variables que tenemos para analizar, pero ahí está. Esperen ahora, que vamos a hacer así, así y así. Creo que se ve un poquito más grande, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Ahí se ve mejor, sí, sí. Acá tienen toda la muestra analizada, ¿no? Entonces, la primer filtro que hace ¿cómo se llama? Los autores, ¿cuál es? ¿Se acuerdan?
dividen los países, digamos, toman como 3 grupos de países. Sí, ¿se acuerdan? O sea, teníamos 3 muestras. ¿Cuál era la primera muestra que analizaban? Países no petroleros, ¿no? Entonces tenemos que ir a aquellos que tienen el 1 en N. Fíjense que lo que hace es, nos saca esta Kuwait, por ejemplo, entre los que estaban, pero estos filtros nos permiten ver cómo cambian todas las relaciones. La segunda, y fíjense que, bueno, acá lo que vemos es la tasa de crecimiento con la población, en estos tiene una relación positiva. El ingreso en 1960 con la tasa de crecimiento tiene una relación negativa, y eso, bueno, va muy parecido a lo que decíamos con Solow, ¿no? Esa fuerza que teníamos. La tasa de crecimiento con la escolarización tiene una relación positiva, y la tasa de crecimiento con la inversión también tiene una relación positiva. Entonces, acá, fíjense que ustedes lo que pueden hacer es filtrar rápidamente las 4 situaciones que nos decía los autores, las 3 situaciones, ¿no? Entonces, la primera era, o sea, solo un filtro de los países no petroleros. La segunda era de aquellos que fuesen mayor de 1 millón la población, ¿no? Y eso es cuando tenga uno acá. Fíjense cómo van cambiando un poquito las relaciones. Por ejemplo, el valor en 1960 pasa a ser más fuerte. Acá la escolarización parecería no tener tanto peso. La población sigue teniendo el mismo efecto y la inversión también. Y después el último es el de países de la ABCD, ¿no? Y cómo les van cambiando un poco las relaciones. Nada, y esto sirve un poquito para hacer análisis. Carlos, te hago una pregunta. Sí. Vos cuando cargaste ahí la base al principio, ¿la cargaste con el formato este de tabla y todo que habíamos hecho hace un rato? ¿O sin ningún formato? ¿Le dejaste el NA? No, los NA los saqué. Ok, pero sin formato de tabla o con formato de tabla. Formato de Porque tabla. no puedo hacer los gráficos esos. Puse lo de dispersión, todo y no me salen. ¿Cómo la cargaste? ¿En Power BI? Sí, como formato Excel la cargué. Ujú. Y sacaste los NA. Sí. Y Ya viste que primero la tratamos en Excel, le sacamos los NA, le agregué el formato de tabla y guardé. Una vez que lo bien. guardé, vine para acá, para Power BI, la cargué con formato de Excel y bueno, Sí. no me sale. Seleccioné así las variables, me quedé con el producto de 1960 creo que es, y el crecimiento, y no puedo hacer esa regresión. Y tendríamos, a ver, te fijaste que todas las columnas estén igual, y te fijaste que hay una cosita que vos podés, No miré. otra cuestión, cuando vos, te muestro acá, tenés que ir a la parte de transformación de datos, Sí, ahí. sí. Creo que no sé si no están viendo, ¿no? La ventana que se me abrió. No, ahora no. ¿Y Claro, acá? pero ahí tenés la base. Y ahí, fíjate que esté numérica las variables, porque por ahí Perfecto. lo que tenés es que no son numéricas. O, Perfecto. para ver, si entras acá en la parte de campos, fíjate Sí. población, vos te pones acá, y acá arriba tenés el formato, que esté numérica, y que no esté, por ejemplo, cuando entras acá, te dice que es de texto. ¿Mm? Bien. Por ahí tenés alguna con formato de texto. Bueno, nada, esto era... Disculpe la interrupción. Digamos, para sacar los datos NA, ¿se sacan en forma manual, digamos, o se imputa un valor, o se borran, digamos, en la planilla Excel? En el Excel, si querés sacarlos, filtrás por NA y lo sacás. O ponés marcás todo, ponés control L, reemplazar datos. Por ejemplo, esa es una forma. Acá en Power BI, por ejemplo, vas a la parte donde dice transformar datos, entras a una columna y hay botón derecho y te dice reemplazar valores. Y podés cambiar los valores de todo lo que querés.
Ok, pero Claro. en particular para los NA, ¿le ponemos 0 algún valor en particular? Digamos, si lo tenemos que hacer en Excel, lo tenemos que trabajar Si ahí. pones, mirá, si pones un 0 te lo va a tomar como valor. Entonces cuando te saquen Claro, un promedio, exacto. te va a filtrar. Afecta, digamos. Ponelo vacío. Ah, ok, a eso quería llegar. Fíjate que Listo, cuando lo tenés en Stata, si dice NA, no es lo mismo que si diga puntito. exacto. Claro, Ah, claro. bien. Bueno, eso ya les estoy adelantando algún problema que pueden llegar a tener. Ahora, Perfecto. Gracias. bien, lo que vamos a hacer es, lo separo en grupos. Dejo de compartir, esperen. Ajá. Bien, acá estoy de vuelta. Vamos a pausar